Bueno, falleció Miguel Ángel Russo, un técnico de Rosario Central, técnico de Boca en el último tiempo. Lo siguen velando en la Bombonera. Impresionante la cantidad de gente que lo está yendo a despedir, ¿no? Impresionante la cantidad de gente, ¿no? Murió ayer, miércoles 8 de octubre, a los 69 años. Justamente el mismo día, un 8 de octubre, había muerto el Negro Palma, otro ídolo futbolístico del Club Atlético Rosario Central. Vamos a hablar al respecto con Julián Zapata, que es analista deportivo, es periodista deportivo, para que, bueno, nos diga quién fue Miguel Ángel Russo y cuál es su legado. ¿Cómo está, Julián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, nos dejó Miguel, ya se sabía que en algún momento esto iba a pasar, estaba muy enfermo, uno lo veía muy desmejorado en las últimas imágenes, pero pese a eso seguía soportando, ¿no? Hoy justamente veía el video de una influencer fitness en Instagram de cómo lo ayudaba a entrenar. El tipo iba a entrenar igual, enfermo de cáncer, iba a entrenar igual y hacía un esfuerzo sobrehumano para seguir erguido, ¿no? Para mantenerse en pie. Sí, sí, Miguel traspasó su enfermedad, la pudo sobrellevar como podía. En los últimos partidos en la Bombonera se lo notaba que estaba muy cansado, que caminaba, lo ayudaban a caminar por el campo de juego, su ayudante de campo, Claudio Úbeda, pero fue Miguel, más allá de la ayuda física que recibía de los médicos y de sus seres queridos que siempre lo apoyaron, no solamente físicamente, sino anímica y emocionalmente. Miguel, los últimos días, hasta ayer que falleció, soportó la enfermedad, fue resiliente, tuvo mucha resiliencia con respecto a su enfermedad, fue de lo más valiente que conocí, de las personas más valientes y más que te contagiaba fortaleza, más fortalecidas que conocí en mi vida, porque era una persona que, a pesar de la dura enfermedad que tuvo que transitar hasta sus 69 años, Ujú. fue una persona resiliente, con mucha fuerza, con mucho amor y fuerza propia, y que nunca se dejó vencer por esta maldita enfermedad. Ujú. ¿Qué podemos decir de primero su trayectoria como futbolista? Llegó a jugar en la selección argentina, Russo. Sí, lo convocó Carlos Salvador Vilardo en las eliminatorias para el Mundial de México 1986. Convirtió un gol en un partido ante Venezuela, y cuando se lesiona a Miguel, y cuando se recupera la lesión, Carlos Vilardo no lo tuvo en cuenta. Y le dijo una frase que lo marcó para toda su vida, incluso cuando empezó a ser entrenador y cuando era entrenador. Ujú. Le dijo Bilardo a Russo: ahora me vas a odiar, me vas a insultar, me vas a putear, pero cuando seas entrenador me vas a entender por qué no te convoco a la selección argentina. Y eso, en una entrevista a Teis Sport, un canal de la ciudad de Buenos Aires, allá por el año 2005, lo contaba Miguel, y finalmente lo entendió. ¿Por qué no fue convocado a la selección argentina cuando Bilardo era el técnico? Ujú. Eh, bueno, ¿qué se puede decir sobre su carrera futbolística, además de la de técnico? Jugó toda su vida en Estudiantes de La Plata, 13 años, 13 temporadas, logró dos campeonatos, campeonato metropolitano y campeonato nacional, en 1982 y 1983. Y se formó en Estudiantes de La Plata. Él llega al Pincharrata porque un formador de las divisiones inferiores de Estudiantes, que trabajaba ad honorem para el club, fue a hacer un scouting, como se dice habitualmente en el fútbol, una búsqueda, y lo halló Miguel Ángel Russo. Ujú. Y lo llevó a Estudiantes de La Plata, debutó en primera división, y de ahí jugó toda su carrera en Estudiantes de La Plata, y gracias a los campeonatos y su actuación en Estudiantes de La Plata fue convocado para la selección argentina, como decía anteriormente. Así que toda su carrera como jugador la desarrolló en Estudiantes de La Plata,
y después tuvo la dicha de poder dirigirlo, de ascenderlo a primera división en la década del 90. Uh-huh. Ya como técnico, ¿dónde se inicia y cuándo como técnico? En Lanús, se inicia en Lanús en los 90 en la Él, primera B, él lo había asciende a nacido, primera. él había nacido en Lanús, justamente. Sí, nació en Lanús Nació en y Lanús. justamente dirige al club de su ciudad natal y lo asciende a primera división y pasa a dirigir a Estudiantes, lo asciende a primera división y de allí se va a Rosario Central. En Uh-huh. 1997 juega la semifinal de la Copa Comebol, queda eliminado, pero fue su primer ciclo en Rosario Central de 5 etapas y después pasó por Universidad de Chile, por Deportivo Salamanca de España, por Cerro Porteño de Paraguay, más en estos tiempos, en la década entre la década del 2000 y 2010, en esos años, volvió a Rosario Central, dirigió Boca, es el único técnico, el último que lo hizo salir campeón a Boca de la Copa Libertadores en el año 2007, lo hizo jugar el Mundial de Clubes, terminó segundo, subcampeón, perdiendo la final ante el Milan de Italia, en el Mundial de Clubes, en Tokio, en Japón, y es uno de los 3 entrenadores que ha ganado la Copa Libertadores con Boca, junto con Néstor Toto Lorenzo y Carlos Bianchi. Bien, bien. ¿Le faltó la selección argentina? Podríamos decir que sí, esa es la espina que le faltó a Miguel, que se enteró, primero le faltó jugar jugó, pero me refiero a jugar en una Copa América o en un Mundial. Uh-huh. Y de la noche, a la noche un día a la noche, ya por el año 2006 o antes, cuando Alfio Basile era el director técnico y renunció, había 3 nombres para reemplazarlo. Edgardo Bauza, que había ganado la Copa Libertadores en 2008 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, un técnico más y Miguel. Y iba a ser el técnico, iba a ser el técnico a la noche, y después a la madrugada se enteró que no, que lo habían elegido Edgardo Bauza, otro ícono de Central. Y le quedó esa espina de no poder dirigir a la selección argentina, y Miguel lo dijo en varias entrevistas, yo creo que hubiese sido muy buen técnico. ¿De qué club era hincha, Russo? Qué pregunta. ¿Mm? Yo creo que de Boca y de Rosario Central, y de Claro. Estudiantes, después de ningún otro equipo. A eso, a eso, Amaba igual la Boca, que yo creo que amaba más a Boca que a Estudiantes, uh-huh. y con Central su amor está igual, va Claro, 50-50. a eso iba justamente porque los hinchas de Central lo ven como un hincha más de Central, ¿no? Creo que hay algo Sí. que trasciende lo futbolístico, lo humano inclusive, ¿no? Hay otra cosa, eh, no sé cómo definirlo. Deberíamos recurrir a alguien que se dedique a otras ciencias, pero algo que supera lo real, me da la impresión. Sí, lo humano. Mm. Miguel no es rosarino, es de Lanús, como charlábamos antes. Y Rosario Central lo adoptó como rosarino. Rosario Central lo adoptó como un hincha canalla más, como un canalla más, como un centralista más. Y Boca también, bueno, en Boca es muy querido, pero Miguel trasciende lo futbolístico, porque Miguel es humano, Miguel es sobrehumano, Uh-huh. más allá de que ayer falleció, que nos dejó, es alguien que es alguien que inspiró, que inspira y que va a inspirar no solamente a entrenadores y jugadores de fútbol y a dirigentes, sino a todo el mundo que quiera ser como él, una muy buena persona hasta el último día de su vida. Gracias por esta reseña, amigo Julián. No, gracias a vos por la invitación y bueno, a disposición cuando lo precisen y les mando un saludo. Adiós.